Pasaron los años y el pueblo de Dios comenzó a decaer espiritualmente. El pueblo de Dios comenzó a olvidarse de las bendiciones históricas de Dios. El pueblo de Dios comenzó a flaquear, a descuidar su espiritualidad, y eso se vio reflejado en sus finanzas, se vio reflejado en sus familias, quiebre de familias. Eran tacaños, eran personas que no ofrecían a Dios el culto que tenían que ofrecer. Y en este sentido ellos no se daban cuenta de eso. Es más, cuando el Señor los reprende en este texto, ellos se hacen los lesos y dicen: ¿en qué te hemos ofendido? ¿En qué te hemos engañado? ¿En qué tú nos has amado? Cuando el Señor les dice: porque yo te amo. ¿En qué nos has amado? Hermanos, muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación. No señalemos con el dedo a los hebreos, a los judíos de esta época, porque nosotros también muchas veces descuidamos nuestra espiritualidad. Muchas veces nosotros descuidamos nuestra espiritualidad y nosotros lo vemos reflejado justamente en nuestra vida cotidiana. El problema con el desaliento espiritual el problema es que con el desaliento espiritual, ahora sí, viene el descuido de nuestra vida cotidiana, y el punto, creo, está ahí. Y como consecuencia, una serie de pecados ponen en peligro nuestro presente y nuestro futuro con Dios. Y cuando esto sucede, se torna evidente, hermanos, porque no se puede esconder, de poco a poco, no se puede esconder esto, poco a poco, una espiritualidad descuidada se torna la cara visible de nuestra vida. Uno puede ver claramente, no se puede disfrazar, uno puede ver claramente cuando una persona está conectada con Dios, está viviendo una espiritualidad potente, segura, afirmada en la palabra. Se nota, se percibe, uno no lo puede disfrazar. Y en este sentido, en el pueblo de Dios, el culto estaba deteriorándose. Y los sacerdotes no estaban honrando a Dios. Y el pueblo estaba cometiendo apostasía espiritual. Y en este contexto Dios levanta un profeta. Y este profeta es Malaquías. No se sabe exactamente si el nombre era Malaquías, porque Malaquías en hebreo es el ángel del Señor, o el mensajero del Señor. Pero independiente del nombre, porque Malaquías no estaba preocupado por el nombre, sino hubiera colocado su nombre. Porque aquí lo importante es el mensaje. Y Dios, a través del profeta, les dice: ustedes me han descuidado. Ustedes han descuidado el culto a mí. Y hermanos, nosotros podemos pensar de que el profeta aquí está hablando de formas y estilos. Es posible, porque el texto nos dice que Malaquías está observando cosas de formas, que le entregaban un cordero cojo, o robaban para entregar a la iglesia o al templo. Puede ser que sea un tema de formas, pero yo creo, hermanos, que aquí estamos hablando de un tema de coherencia, de un tema de contenido, de esencia, de sinceridad, de santidad, de excelencia, cuando nosotros queremos rendir culto a Dios. Y en este sentido, hablemos entonces de nuestro culto descuidado. No hagamos solamente un mero ejercicio histórico de cómo era el culto de ellos. Veamos cómo nuestro culto también. Últimamente nosotros hemos estado discutiendo. Yo sé, hermanos, que ustedes han estado observando cosas acerca de nuestro culto. Y algunos están de acuerdo, otros no, en cómo nosotros llevamos nuestro culto. Algunos están preocupados por estilos musicales, que si tienen que tocarlo el grupo de alabanza, si no tienen que tocar el grupo de alabanza, si tienen que eliminarse los himnos o no tienen que eliminarse los himnos. Y el texto me está llevando a pensar en eso. ¿Realmente es un tema de formas? ¿Realmente es un tema de estilos? Lo interesante es que el culto descuidado a Dios, o el culto descuidado, tiene un origen. Y el origen del culto descuidado a Dios es la falta de conciencia de su grandeza. Porque yo creo, hermano, estoy convencido que el problema no es una cuestión de forma, es una cuestión de contenido, es una cuestión de cómo nosotros encaramos nuestra relación con Dios y cómo la expresamos después en el culto público a Dios. El texto nos dice: el Hijo honra al Padre, dice Dios. Bastante indignado, bastante entristecido dice esto Dios. Y el siervo a su Señor. Sí, pues, yo soy Padre, dice Dios. ¿Y dónde está mi honra? Yo soy Señor. ¿Y dónde está mi temor?
Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, cuando decís que su alimento es despreciable. Hermanos, si algo no me gusta a mí de mis relaciones interpersonales, si algo no me gusta de las personas son las excusas. Algo que me hierve la sangre es las excusas y los argumentos por el puro hecho de defenderse y no quedar mal, de cuidar la imagen. ¿Cómo lo detesto? ¿Cómo lo detesto? Porque ¿qué cuesta decir, sabes que tienes razón? ¿Qué cuesta decir eso? ¿Qué cuesta decir, no lo había pensado? Hermanos, yo me he pillado muchas veces dando argumentos para no quedar mal. Yo me he pillado muchas veces dando excusas para mantener mi imagen. Cuando era adolescente, y esto viene hace rato ya, cuando era adolescente yo era muy respondón a mis padres. Pregúntale a mi mamá cómo era de respondón, por Dios que era respondón. Y ellos me decían algo y yo, bueno, los adolescentes saben a qué me refiero, ¿cierto? A veces nosotros somos insolentes con nuestros padres. A veces nosotros nos vamos de boca y después venimos arrepentidos. El reconocimiento de nuestros errores es el primer paso para una mejor relación entre nosotros. Y esto también es lo que pasa con el Señor. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre?, le dice el pueblo. Descaradamente, insolentemente. El Señor había demostrado históricamente la bendición hacia su pueblo. ¿En qué te hemos menospreciado? El pueblo sabía lo que estaba haciendo. ¿En qué te hemos menospreciado? Insolente. Y Dios no lo aguanta. Lo aguanta. Los hijos honran a sus padres y los siervos a sus señores. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? No lo aguanta, no lo deja pasar. Así como muchas veces mi madre o mi padre no me dejaron pasar. Alguna que otra vez. Yo les conté acerca de él, ¿cierto? Bueno, alguna que otra vez mi madre, ¿cómo? ¿Qué dijiste? Y Dios lo que está haciendo con nosotros es eso. Y lo que estaba haciendo con su pueblo es eso. ¿Cómo en qué me has menospreciado? Sea como padre o como Señor, ¿dónde está mi honra y mi temor? A mí me gusta pensar en la fusión de estos dos conceptos. ¿En qué sentido? Si Dios no fuera Señor, si Dios no fuera soberano de todo, Él no podría elegir a una familia, por lo tanto, Él no podría ser padre. En este sentido, entonces, estos dos términos están fusionados. En los primeros versículos vemos cómo Dios muestra su amor y les dice, yo tengo una paternidad hermosa con ustedes, yo soy su padre, les dice, porque yo los he amado. He desechado a algunos y los he amado a ustedes. Y Dios demuestra históricamente ese amor precioso, pero también demuestra su poder y demuestra la capacidad de la libertad que Él tiene para elegir a quien Él quiera. Y en este sentido, entonces, en otras palabras, lo que Dios les está diciendo a ellos es, yo no quiero que ustedes me hagan Padre y Señor de sus vidas. Yo no pretendo que ustedes me hagan a mí Padre y Señor de sus vidas. Porque yo les he demostrado que no son ustedes los que me hacen Padre y Señor a mí. Soy yo los que los hago a ustedes hijos y siervos. Y por lo tanto yo exijo que ustedes me adoren y me amen como Padre. Y yo exijo que ustedes me sirvan como siervos. Ustedes no son los que me dan a mí el título. Yo soy los que les doy a ustedes la dignidad de ser hijos y siervos. Entonces, cuando el texto nos dice, ¿dónde está el origen de un culto descuidado? Cuando nosotros no entendemos eso. Y nosotros decimos, vamos a ver si esta semana yo voy a honrar a Dios como Padre. Si yo lo voy a entronizar, no sé cómo se dice. Si yo lo voy a colocar en su trono. Nosotros no tenemos nada que entronizar a Dios. Porque Él ya está en su trono, nosotros tenemos que inclinarnos delante de Él. En este sentido, entonces, el origen de un culto descuidado es la incapacidad de ver y sentir la grandeza de Dios expresada en su paternidad y su señorío en nuestras vidas. Descuidaremos nuestra adoración, entonces, cuando no conseguimos ver en nuestra historia, cuando no conseguimos ver en la historia de nuestras iglesias la grandeza de su paternidad. No solamente como algo cálido,
como algo gentil de Dios, como algo amoroso y tierno, sino como algo impresionante, como algo poderoso, temible y soberano. ¿Realmente cree que es una cuestión de estilos, que es una cuestión de forma, es una cuestión de contenido, es una cuestión de visión, es una cuestión de relación con Dios? Segunda cosa, la esencia. ¿Cuál es la esencia de un culto descuidado a Dios? La esencia de un culto descuidado a Dios es la religiosidad que no valora su grandeza. Miren lo que dice el versículo 7, el versículo 8, el versículo 13 y 14. El versículo 7 dice: ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el animal cojo, el animal enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 13. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo robado. Le está diciendo ladrones al pueblo. O cojo, o enfermo, o presentasteis ofrendas. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña. Hermanos, una pregunta a los varones de esta iglesia, casados, ojalá. ¿Cuándo fue la última? ¿Hace cuánto que no le regala flores a su esposa? ¿Hace cuánto que usted no le hace un detalle de amor? Tal vez no tiene dinero para comprar flores, pero usted puede preparar un detalle de amor que ciertamente va a ser valorado por su esposa. ¿Hace cuánto no lo hace? Yo me cubrí la espalda y la semana pasada le regalé flores para hacer un ejemplo, ¿no? Y era mi aniversario más encima, así que no vale. Pero ¿hace cuánto que nosotros no le hacemos un detalle de amor al amor de nuestra vida? Pero hermanas, ustedes también, ¿hace cuánto que no le hacen un detalle de amor a sus maridos? La convicción de la hermana Adriana me asustó, siempre. ¿Qué tal? Yo sentí. Hermanos, el punto es que nosotros descuidamos lo que no valoramos. En este sentido, quien ama se dedica, quien valora no entrega las obras, entrega las primicias, entrega lo mejor de uno. Esto es algo que cada día nosotros debemos aprender en nuestras relaciones humanas, pero también en nuestra relación con Dios. Dios está indignado en este texto. Dios está un tanto desilusionado de su pueblo, porque les dice: yo soy tu proveedor. Todo lo que tú tienes, yo te lo di, absolutamente todo. No hay cosa que tú no hayas recibido que no sea por mi causa. Pero pastor, yo me esforcé para conseguir lo que yo tengo. ¿Y quién te dio las fuerzas? El Señor te dio las fuerzas. Entonces, Él dice: yo soy tu proveedor. ¿Y qué me ofreces? Pan inmundo. ¿Y qué me ofreces? Animales ciegos. ¿Qué me ofreces? Animales cojos, enfermos. O peor todavía, ofreces lo que no es tuyo, lo robado, lo hurtado, dice el texto, o lo dañado para entregarlo. Entonces, quien no valora la grandeza de Dios, no le entrega lo mejor, le entrega lo que puede, le entrega lo que está a la mano. No le cuesta nada. O si le cuesta un poco de pillería nomás. Pero le entrega lo que sobra. Entonces, la pregunta es: ¿qué es lo que nosotros le estamos entregando a Dios? ¿Qué es lo que tú le estás entregando? Lo que te queda, lo que nos sobra. Deberíamos entregar lo mejor, pero por favor seamos un poco más sinceros, un poco más honestos con nosotros mismos. Muchas veces le entregamos lo que nos queda, lo que nos sobra. Entonces, este texto tiene que ver con nosotros. La esencia del culto descuidado es la actividad religiosa sin valor, porque le entrega a Dios lo que puede.
Es una cuestión de imagen. Estoy convencido de eso. Para muchos de nosotros venir a la iglesia es una cuestión de imagen. Y no de contenido, no de esencia, no de excelencia. Hermanos, adorar a Dios debe llevarnos a una relación de excelencia. Entonces, ¿realmente sigue pensando que es un tema de estilo musical? ¿Realmente sigue pensando que es un tema de si toca un grupo o no toca otro grupo? ¿Realmente ese es el problema? El problema de fondo es la excelencia en lo que nosotros hacemos. Eso puede ser criticable. Y en este sentido, tiene que ver con la vida. Tiene que ver con la vida. Porque si usted no se ha dado cuenta todavía, yo no estoy hablando del culto de los domingos solamente. Yo le estoy hablando de la vida cotidiana, cómo usted se mueve en su trabajo, cómo usted se mueve en sus estudios, cómo usted se mueve en su familia. Es ahí donde se rinde el culto verdadero a Dios. Y es posible que usted esté dando lo que sobra. La ilustración del principio, ¿hace cuánto que usted no le ha hecho un detalle de amor al amor de su vida? No era solamente una mera ilustración, es culto a Dios. Es culto a Dios. Yo soy el primero en levantar la mano que esta palabra me toca a mí. Es culto a Dios, hermanos. Las mejores notas tienen que ser de los jóvenes cristianos. Los mejores cargos deberían ser para los cristianos, por la excelencia de sus trabajos. Que pastor, hay mucha competitividad en el mercado. Yo soy tu proveedor, dice el Señor. Y en este sentido debo reconocer que lo que me parece más terrible aquí es el versículo 13. Eso es lo que me parece más terrible. Si usted tiene curiosidad, mire lo que dice el versículo 13. Además me habéis dicho, qué fastidio es esto. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? ¿Alguna vez usted ha sentido que en el culto a Dios, en su culto personal y en el culto público a Dios, usted ha dicho, qué fastidio es esto? Me despreciáis, dice el Señor. Me despreciáis. Y en este sentido, hermanos, me toca profundamente y me llama mucho la atención. Si no podemos ver y sentir la grandeza de Dios, entonces Dios se convertirá en un fastidio, Dios se convertirá en algo aburrido, no el culto a Él, mi percepción de lo que Él hace en medio de nuestro. El mundo se volverá algo emocionante. Lo que nosotros pensamos, nuestros propios intereses, nuestra cultura se volverá algo emocionante. Y adorar a Dios será una utilidad social para mantener mi imagen religiosa. Dios nos libre de todo esto. Hermanos, ¿qué es lo que lo fascina de Dios? Cuénteme. No me cuente, porque si no va a haber un desorden. Pero piense, usted junto conmigo, ¿qué es lo que le fascina a Dios? Haga ese ejercicio conmigo ahora. ¿Qué es lo que lo enternece de Dios? ¿Qué es lo que lo fascina de Dios? ¿Qué es lo que lo conmueve? ¿Qué es lo que le conmueve de Dios? ¿Su grandeza? ¿Su majestad? ¿Su amor? ¿Su misericordia? ¿Su perdón? ¿Qué es lo que lo fascina al punto de dejarlo de rodillas delante de Él? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Porque es eso lo que nos debería mover en el culto a Dios. Es justamente eso, porque al reconocer, al valorar su grandeza, caigo de rodillas delante de Él, maravillado con su majestad, con su santidad, con su amor, con su misericordia. Hermanos, cuando la grandeza de Dios no está presente en nuestras vidas, nosotros nos entusiasmamos con todo lo que nos parece maravilloso o no a nuestros sentidos. Piensen esto. Cuando no estamos maravillados del carácter de Dios en nuestras vidas, nos vamos a sentir maravillados o desilusionados con lo que nuestros sentidos escuchan o perciben. Por eso, si no vemos la grandeza de Dios, entonces veremos su copia. Si no vemos la grandeza de Dios, entonces veremos su copia. Si no podemos ver el sol, entonces quedaremos impresionados con la luz de una ampolleta.
Si nosotros no podemos ver y nunca hemos sentido un trueno o un relámpago, quedaremos fascinados con un fuego artificial. Si nosotros le hemos dado la espalda a la grandeza de Dios, vamos a amar a un mundo de sombras y a placeres de corta duración. De eso se trata lo que yo estoy diciendo. ¿Sigue pensando que es un tema de estilos y de formas? Dios sabe que nosotros nos hemos esforzado en esta iglesia por cuidar el estilo y la forma. Hemos fracasado varias veces y lo confieso delante de ustedes. Pero Dios sabe que hemos velado para que esto sea así. Dios sabe que hemos velado para que la esencia nunca se pierda. Para que la excelencia de nuestro valor a la grandeza de Dios nunca se pierda. Dios lo sabe. Y en este sentido, hermanos, el Señor afirma al final de ese texto: yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos. ¿No se dan cuenta? Yo soy el rey del universo y mi nombre es temible entre las naciones. Él mismo se tira flores. Eso es lo que me encanta de Dios. No lo necesito. ¿Acaso yo necesito la adoración de ustedes? No lo necesito. Yo puedo tirarme flores solo. No necesito la oración de ustedes. Ustedes necesitan adorarme. Ustedes necesitan adorarme. Yo no necesito la oración. Yo no necesito, y me gustó lo que el pastor Petrecelli dijo la semana pasada. Yo no necesito que ustedes hagan un trato conmigo de darme 1 hora y media a la semana. No necesito. Que usted, no, pastor, hicimos un trato. Me encantó ese ejemplo. Hicimos un trato. 1 hora y media dijimos, todos los domingos. Dios no necesita eso. Dios no necesita de tu adoración. Nosotros necesitamos adorarlo. Y es así que el Señor se pone feliz. Mi pueblo está disfrutando de mí. Maravilloso sea el Señor. Alabado sea el Señor. Pero hemos hablado del origen, hemos hablado de la esencia. Pero hablemos ahora de un poco de lo contrario, y lo contrario está en el 5, 9, 10, 11 versículos. Lo contrario a un culto descuidado o del culto descuidado a Dios es la espiritualidad de excelencia que valora su grandeza. Miren lo que dice el versículo 5. Sea engrandecido más allá de los límites de Israel. Versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Versículo 10 es tremendo. No se entiende muy bien. Yo tuve que leerlo como 10 veces para entenderlo. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Si no lo entendió, se lo explico al final de este punto. Versículo 11 dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Miren cómo Dios no tiene problema en tirarse flores. Y en todo lugar se ofrece a mí, se ofrece a mi nombre, incienso y ofrenda limpia, a diferencia de ustedes. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. El pueblo judío, el pueblo de Israel, era el pueblo elegido por Dios para que lo adorara. Ellos eran los que eran destinados a adorar a Dios. Y el Señor dice, y miren, las otras naciones ofrecen algo limpio y ustedes ofrecen algo inmundo. ¿No tendría que ser justamente al revés? La adoración, hermanos, que viene de un sentimiento de la grandeza de Dios, busca con humildad expresar e inspirar la inmensidad misma de Dios. El texto insiste por sí solo. Después de haber escuchado a Dios hablar de su soberanía, me dice, sea engrandecido más allá de los límites de Israel. Entre las naciones se adora mi nombre. Tomemos en serio esto. Si un culto descuidado, hermanos, presenta negligencia, un culto bien cuidado, ¿qué es lo que presenta? Excelencia. Excelencia. Pero ¿sigue pensando que este es un tema de estilo musical? ¿Realmente? Hay 4 formas de buscar
la excelencia. Y al parecer 3 de estos están equivocados. Se lo relato. Primero de ellos. No se trata de profesionalismo musical. ¿Por qué? Porque si tocamos al gusto suyo, sea cual sea el ritmo, el estilo, lo que sea, y lo hacemos con destreza y talento musical, esto no basta para impactarlo espiritualmente. Segundo, es como calle sin salida. Otra calle sin salida es la emotividad pasional, porque se centra en los sentimientos, en los cortocircuitos del entendimiento. Me gustó esta expresión, es mía, ¿sí? Para que ustedes... En los cortocircuitos del entendimiento.